Probablemente la pantalla en la que un consultor de templo y historia familiar pasará más tiempo es la pantalla de acciones. Para poder llegar a esa pantalla de acciones desde la pantalla dashboard, lo único que necesitamos hacer es hacer clic en el botón de acciones y pues se van a desplegar las 4 diferentes categorías de miembros con los que yo puedo realizar acciones, que son líderes, jóvenes, conversos o adultos, y dar clic en cualquiera de ellos. La otra forma en la que lo puedo hacer es dando clic en los botones de oportunidades para envío de nombres en la parte superior derecha. Los iconos morado para adultos, amarillo para jóvenes, negro para conversos o azul para líderes realmente son eso, botones. Si yo doy clic, por ejemplo, en el botón de adultos, eso me abrirá la ventana de acciones para adultos. En este caso podemos darnos cuenta de que no hay ninguna acción que ha sido programada todavía. Pero si yo tengo un adulto con el que quiero trabajar, pues simplemente hago clic en el botón que aparece en morado que dice crear acción con adulto. Lo que van a observar ahorita, la forma en la que las pantallas funcionan es exactamente igual para las pantallas de jóvenes y conversos. Funcionan de la misma manera. Así que al darle clic aparece una nueva ventana y en esa ventana pues aparece un formulario que debo de llenar con el nombre, el apellido, el correo electrónico, el teléfono y el celular del contacto para el cual yo quiero tener una experiencia o con el cual yo quiero tener una experiencia uno a uno. Una vez que ingreso toda esa información, simplemente hago clic en el botón crear contacto y entonces aparecerá una tarjeta. Esa tarjeta tiene el nombre de la persona y pues está en rojo para poder llamar mi atención. Si notan, dice sin fecha, es decir, todavía no se ha programado una cita, solamente tengo la información de contacto de la persona. Entonces, si yo hago clic en el botón ese de hacer cita, esto me permitirá a mí programarle una fecha y un plan de acción. Así que lo que hago es hacer clic. Eso me abre una nueva ventana y en esa nueva ventana yo puedo colocar la fecha en la cual yo espero tener la experiencia uno a uno. Obviamente antes de hacer esto yo tuve que haber hablado con la persona para ponerme de acuerdo y colocar la fecha. Luego, usualmente lo que uno hace es que cuando coloca la fecha le envía algún tipo de invitación para poder uno entrar a su árbol de historia familiar en Family Search y de esa manera pues estar familiarizado con lo que la persona tiene, inclusive encontrar un nombre antes de nuestra reunión con ellos para que la experiencia sea más espiritual. Y pues ese plan de acción es lo que yo coloco en los comentarios. Una vez que tengo toda la información, pues lo que sigue es hacer clic en hacer cita. Una vez que hago clic en hacer cita, el color de la tarjeta cambia y de ser rojo pasa a amarillo y ya aparece una fecha programada. Así que ya estoy listo para poder ir al lugar. Puede ser en el centro de historia familiar, puede ser en su casa y tener entonces la experiencia con la persona. Una vez que creo esta tarjeta con una cita, van a notar que en la pantalla de dashboard, que anteriormente aparecía en rojo y decía que no había ninguna acción programada, ahora aparece una acción. Dice que estoy trabajando con Jessica Galindo de Ocampo y hay una fecha en donde se supone que debo de tener mi reunión o mi experiencia uno a uno con ella. Esto es un recordatorio que me ayuda a mí a saber qué es lo que tengo o con quién estoy trabajando y qué es lo que tengo programado para que pueda estar listo. Adicionalmente se van a dar cuenta que hay un botoncito que dice notas. Al hacer clic en ese botoncito de notas o hacer clic en el cuadro azul en el dashboard, eso me va a permitir a mí ir a una nueva pantalla en donde yo puedo ver la información que anoté previamente, ¿verdad? Esta pantalla nos permite visualizar pues, varias cosas. Una es la información de contacto de la persona con quien tendremos la experiencia uno a uno y el avance que se lleva hasta la fecha, ¿verdad? Y qué es lo que se planea hacer en esta experiencia uno a uno. Pero también me permite tener un espacio para poder agregar notas, cosas que están sucediendo. Por ejemplo, la persona me dice, fíjese que no puedo tener nuestra experiencia en la fecha que teníamos programado porque pues sucedió algo.
Así que yo puedo hacer comentarios aquí que me permitan recordar, o puede ser de que mientras yo estoy investigando su árbol familiar encuentre alguna información interesante y la anote aquí, para que esto me sirva de recordatorio cuando yo llegue a tener mi cita uno a uno con la persona. Una vez que ya he terminado la experiencia, estuve en su casa o estuve en el centro de historia familiar o inclusive estuve haciéndolo de manera remota vía Skype o vía Webex, entonces yo puedo hacer clic en completar la experiencia y se anotan los resultados de la experiencia uno a uno. Puedo yo colocar, si quiero, el antepasado que encontramos y que logramos enviar para que pudiera hacer la obra por ahí en el templo, o puedo colocar comentarios de mi experiencia. Y entonces puedo ir a otro, por ejemplo a los líderes, y en el caso de los líderes, las acciones de los líderes es un poco distinta. Aquí yo no programo con qué líderes quiero tener experiencias, sino que ya me aparecen preprogramadas. Si yo soy un consultor de área, pues me aparecen mi 70 de área que trabaja en mi región, y también aparecen las estacas para las cuales yo soy consultor de área. Si yo fuera un consultor de estaca, lo que aparecería aquí pues son los líderes a nivel de estaca con los que yo trabajo, que es la presidencia estaca, los miembros del sumo consejo, ¿verdad? Etcétera. Entonces ahí aparecen los líderes que requieren una experiencia uno a uno de acuerdo a lo que hemos establecido dentro del área. Y como explicaba, el listado cambia de acuerdo al consultor. Y para cada líder pues es necesario, al igual que lo hicimos anteriormente, primero crear el contacto, luego establecer una cita y finalmente reportar la experiencia uno a uno. Y esta es la pantalla de acciones para las 4 categorías, para adultos, jóvenes y para conversos, que funcionan como lo expliqué previamente, y para líderes, que es exactamente igual, solo que ya están predefinidos quiénes son los líderes con los que vamos a trabajar.